Juárez. ¿Quién es Carlos Manuel Juárez? Es reportero, pero al mismo tiempo es el director de Elefante Blanco, que es una página de información, de análisis, y quien conoce muy bien la situación allá en el estado de Tamaulipas, de tal suerte que Carlos Manuel, te saludo con mucho gusto, muy buenas noches. Hola Rubén, buenas noches. No encontré los calificativos suficientes para poder calificar esto que está pasando allá en Tamaulipas y que tu medio pues ha venido revelando desde el pasado mes de junio. ¿Nos puedes ampliar qué tan grave es esta situación? Bueno, es gravísima por sí misma, pero ¿qué más nos puedes decir sobre en qué contexto se dieron estos hallazgos? Pues mira, ha sido una situación que ha ocurrido no nada más en Tamaulipas, sino también en Nuevo León, en Coahuila, en San Luis Potosí. Específicamente la información que hoy publicamos fue la existencia de 57 campos de exterminio, de acuerdo con los registros de colectivos de familiares de personas desaparecidas en Tamaulipas. Estos colectivos tienen registros, han documentado, y bueno, de estos 57, 53 se ubican distribuidos en los municipios de Mante, Jicotenca, Llera de Canales, Gómez Farías y Ocampo. Hay uno en el municipio de Abasolo, donde ya se han recolectado más de entre 1,800 y 1,900 piezas dentales. También hay dos más en Victoria y uno en la frontera, que es el que ha trascendido el centro de exterminio La Bartolina, en donde por lo menos lo que ha admitido el gobierno de México es la recolección de media tonelada de restos humanos. Sin embargo, el colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos, quien encontró el lugar y lidera las búsquedas, refiere que la recolección de huesos pues más o menos asciende a 730 kilogramos, lo que casi sería una tonelada de huesos. Como decías, no hay digamos, en la lógica de lo que ha sucedido a partir de la guerra en contra del narcotráfico que pues lanzó el expresidente Felipe Calderón. Ha habido diferentes episodios, digamos, en la historia reciente, ¿no? Las fosas clandestinas, cuando se habló de este personaje que disolvía los cuerpos en ácido, las Sí. masacres de San Fernando. Hoy estamos ante un parteaguas, que es la existencia de centros de exterminio. Y creo que también aquí, Rubén, los colectivos, las madres, los padres que están buscando a sus hijos, están marcando la pauta de lo que se tiene que hacer. En el reportaje que publicamos hoy, bueno, pues mencionamos justo que ya en 2020 el colectivo Milenal Red había elaborado, de acuerdo a su experiencia de búsqueda en Tamaulipas, había elaborado un protocolo estandarizado para búsqueda en sitios de exterminio. Es decir, este término, el hallazgo de estos términos, ya lo había hecho la sociedad civil, las familias, y bueno, ahora tiene la importancia de que el gobierno mexicano lo acepta, aunque también hay que mencionarlo, la Fiscalía General de la República pues no ha informado mucho más, y las personas, las madres, los padres que están buscando en la Bartolina, que como la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, ha aceptado, es el centro de exterminio más grande del país, hasta ahora registrado por el gobierno de México. Pues bueno, estas familias, estas madres están siendo amenazados porque están poniendo en el foco pues la barbarie en su totalidad, yo creo, de lo que ha ocurrido en la violencia en los últimos 15 años en México. Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, te quiero preguntar, el concepto campo de exterminio o centro de exterminio, ¿quién extermina a quién y por qué? Pues hasta ahora la información, fíjate, es interesante, nosotros consultamos con la Comisión Nacional de Búsqueda si ellos tenían una definición. Es decir, el gobierno mexicano aún no define qué es un centro de exterminio en México. También consultamos a expertos. Jacobo Dayan, un experto especialista en derecho penal, nos mencionaba que hasta ahora las referencias se tienen que tomar de la Alemania nazi, de los campos de concentración y exterminio nazi, y que la ONU lo resume, digamos, en un lugar en donde se aniquila masivamente a personas. Hasta ahora lo que se sabe en Tamaulipas es que estos centros de exterminio eran operados por grupos delincuenciales, grupos armados. Se habla de dos grupos específicamente por la temporalidad en donde estaban
operaron de acuerdo a las investigaciones preliminares, y se habla de los Zetas y del Cártel del Golfo. Pero son investigaciones preliminares, no hay detenidos por estos casos hasta no hemos tenido acceso a información, y bueno, pues va a quedar ahí el reto al gobierno de los estados y también al federal sobre judicializar estos casos de centros de exterminio, inclusive, como nos decía una de las integrantes de los colectivos, que este concepto del centro de exterminio sea llevado a la ley, sea llevado al Código Penal, y no solamente fosas clandestinas o destrucción de cuerpos, sino que se tenga ya como un calificativo, como una nueva categoría dentro de los delitos que puede cometer una persona en México. ¿Ustedes qué tipo de información trataron de recabar para ir al fondo de este asunto, teniendo en cuenta que tú lo sabes muy bien, además estás muy joven, pero que es muy peligroso reportar e informar acerca de esto desde Tamaulipas, desde el medio que sea, en un país donde mueren muchos periodistas por hacer revelaciones o declaraciones o afirmaciones de esta naturaleza? ¿Cómo enfrentan esa situación ustedes como medio y tú en lo personal como director de Elefante Blanco? Pues bueno, nosotros hacemos un trabajo en este medio que tenemos recientemente. Yo tengo más de 10 años como periodista, pero en este medio tenemos unos meses, y tenemos primero trabajar con ética, ¿no? Creemos que es algo muy importante trabajar con ética, siempre anteponer la presunción de cualquier situación hasta que se oficialice. En estos casos, nosotros vamos de la mano y escuchamos a las víctimas, y por eso en muchos temas de desaparición forzada y de víctimas de violencia acudimos a las personas. También hace poco dimos el testimonio de una sobreviviente de la masacre de Reynosa, y nos parece importante hablar con estas personas que vivieron la violencia, que están buscando, y que la autoridad en muchas ocasiones se ve forzada, y nosotros, pues digamos, haciendo nuestro trabajo de manera ética, creemos que nos da esta seguridad, digamos, de que estamos haciendo pues un servicio público y que estamos aportando a la reflexión y a la verdad de lo que ha sucedido en el país. Claro. Carlos, en la información presentada por ustedes y tal como lo dije en la introducción, hubo un gobierno federal que encubrió durante mucho tiempo esto y también gobiernos estatales. Es un gobierno federal que evidentemente no corresponde al gobierno actual. Entonces dices que el gobierno actual ya reconoce esto, o sea, se negó. La fiscalía de entonces de Tamaulipas, decían ustedes que decía que eran restos de animales y no de seres humanos, o sea, trataron de dar una verdad oficial, ¿no? La historia oficial, que es una nueva mentira entre tantas otras como la de los 43 y otro, un regadero de mentiras sobre este tipo de casos. Así es, Rubén. Es importante poner ahora el ojo en el contexto de la consulta popular. Nos parece importante a nosotros como medio aportar esta información. ¿Por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto no informó de esto? Y nosotros, como lo mencionamos, no a los medios de comunicación, a las familias, a quienes estaban ya buscando a sus familiares en la zona de la frontera, y también el gobierno de Egidio Torre Cantú, el pasado gobernador de origen priista. También hay que mencionar que en el caso específicamente de la Bartolina, fue descubierta en abril de 2016. Hay registros, inclusive un comunicado oficial, en donde el Grupo de Coordinación Tamaulipas, que era un conjunto de autoridades federales y estatales en seguridad, mencionan que sí, que el ejército encontró el predio de más de 600 metros cuadrados, que la entonces Procuraduría de Tamaulipas ingresó con periciales que hicieron recolección de restos, y justamente como dices, sembraban la duda de si eran restos de animales o de humanos. De 2016 a 2021 no se habló nunca de este sitio, hasta hace recién el 7 de julio. A pesar de que la Fiscalía General de la República estuvo actuando, a pesar de que también la Comisión Estatal de Búsqueda de Tamaulipas estuvo actuando, estuvieron allí en el lugar, esta información, digamos, la habían reservado para el proceso judicial,
Sin embargo, muchas familias ahora se preguntan, ¿estará allí mi familiar? Que es un tema difícil de aceptar y que nosotros estamos tratando de darle seguimiento desde diferentes perspectivas. Creemos que, bueno, una de las perspectivas es poner poner los puntos sobre qué autoridades y qué personajes de la política estuvieron allí y no hablaron de esta parte de la barbarie que estaba ocurriendo en México. Y también hay que mencionar lo siguiente, que estuvo ocurriendo con altos niveles de presencia, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Estatal. Y no es posible que en un país como México, en un lugar como la Bartolina, que estaba tan cerca, está a 12 kilómetros de Estados Unidos, está de frente a Estados Unidos el terreno, no es posible que nadie se haya dado cuenta que estaban llevando personas para matarlas, para incinerarlas y después echar sus restos ya después triturados. Y perdón que lo cuente con esta detalle, pero creo que es importante para lograr que nos demos cuenta ante lo que estamos de este caso de la Bartolina, pero también de los otros 56 campos de exterminio en Tamaulipas. Y los 6, también Rubén, importante mencionarlo, los 6 que ya se está aceptando y se está revelando por parte de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Nuevo León, otro colectivo de importancia en Nuevo León. Bien, Carlos. Este colectivo también está diciendo esto. Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco. Así te encontramos también en Twitter, Elefante Blanco, así lo podemos buscar en Twitter. Te agradezco muchísimo esto. Te pido que estemos en contacto porque van a seguir saliendo cosas relacionadas con el tema. Y por hoy, muy buenas noches y un fuerte abrazo y cuídate mucho. Rubén, muchas gracias y visiten www.elefanteblanco.mx. www.elefanteblanco.mx. Gracias, Carlos, un fuerte abrazo, gracias por la información. Aquí tienen el ejemplo de periodistas comprometidos buscando la verdad, etcétera. Vamos al tema